Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Es un honor estar nuevamente delante de ustedes con un mensaje de la palabra del Señor a base de interceder por la familia. Durante esta emergencia que hemos tenido a lo largo del mundo, ha quedado en evidencia muchas cosas. Por ejemplo, la incapacidad de los líderes de manejar una crisis porque no estaban preparados. La iglesia tampoco estaba preparada. La iglesia ha sucumbido ante una cantidad de cosas. No sabíamos qué hacer, si íbamos a hacerlo por internet y esto y lo otro. La gente estaba preguntando tantas cosas que sucedieron. Pero una cosa a la que me quiero referir hoy es acerca de que hemos fallado como padres de familia. Como líderes de la casa, la crisis nos ha reflejado la manera en la cual no estábamos preparados. Nuestros hijos no estaban listos. Hemos fracasado con esto y esto es evidente. Básicamente no estábamos acostumbrados a estar en casa y no sabíamos ni qué hacer. La gran mayoría de las personas ha estado básicamente viendo televisión, jugando, haciendo cosas sin valor. Menos leer la Biblia, salvo algunos momentos, pero una de las cosas que ha quedado en evidencia es la falta de preparación de nuestros hijos para la crisis. ¿A qué quiero referirme con esto? Nosotros criamos a nuestros hijos, vienen tan especiales, tan pequeñitos, llorando, son una hermosura, nos traen tanta alegría. Pero adentro de ese niño viene una semillita, y esa semilla es una semilla de pecado. Y ese pecado va generándose al poco tiempo, usted lo va a notar. Se ve la rebelión, se empieza a darse cuenta de sus actitudes y poco a poco ese pecado va creciendo. Sin embargo, nosotros como familia lo único que hacemos es darle educación, lo mandamos a la escuela a medida que el niño va creciendo y luego va a la universidad. Eventualmente lo llevamos a la iglesia cada domingo a una escuela dominical que le enseñan historia bíblica. Pero no nos damos ni cuenta, estamos tan totalmente dormidos que no preparamos a nuestros hijos para las realidades de la vida. Ellos se enfrentan a grandes desafíos, crisis enormes, problemas que vienen en sus escuelas, ataques con su personalidad, bullying, y cuántas cosas y toda la información que viene nefasta de las universidades en contra de Dios. No preparamos a nuestros hijos para esto. Déjenme compartir con usted el Salmo 144. Este es un salmo al final de la vida de David. Ya está un hombre viejo, ya está anciano. Él ha fracasado con sus hijos. Y la realidad es que sus hijos heredaron el pecado de él. Es decir, el pecado de David, el adulterio, el asesinato, se tradujo en sus hijos. Es indudable que era un adorador extraordinario, un hombre de guerra, pero esa es la parte espiritual de él, pero la parte práctica en su familia, él fue un completo fracaso. ¿Cuál es la razón? Bueno, nunca meditó en preparar a sus hijos para la siguiente etapa. ¿Qué es lo que ocurrió? Su hijo mayor, Amnón, violó a su hermana Tamar. Esto trajo consecuencias. Absalón mató a Amnón. Y luego esto se descompuso de una forma terrible. Los pecados de David se fueron contra sus hijos y la destrucción vino. Al final, Salomón también cometió el mismo pecado de David. Y usted se da cuenta que todo esto viene a ser un desastre en su familia. Él escribió este salmo y en el cual Dios no le contestó a él, se lo contestó a su hijo Salomón. Dice aquí el versículo 1. Alaben al Señor mi roca, Él entrena mis manos para la guerra y da destreza a mis dedos para la batalla. Él es mi aliado amoroso y mi fortaleza, mi torre de seguridad y quien me rescata. Es mi escudo y en él me refugió, hace que las naciones se sometan a mí. Está hablando de la capacidad que Dios le dio de ser un hombre de guerra. Pero en el versículo 11
dice, sálvame, rescátame del poder de mis enemigos, su boca está llena de mentiras, juran decir la verdad, pero al contrario mienten. Pero preste atención al versículo 12. Él ora al Señor que nuestros hijos florezcan en su juventud, como plantas bien nutridas, que nuestras hijas sean como columnas elegantes, talladas para embellecer un palacio, que nuestros graneros estén llenos de toda clase de cosechas, que los rebaños de nuestros campos se multipliquen de a miles y hasta de a 10,000, y que nuestros bueyes estén muy cargados de alimentos, que ningún enemigo penetre en nuestras murallas, ni nos lleve cautivos, ni haya gritos de alarma en las plazas de nuestras ciudades. Felices los que viven así, felices de verdad son los que tienen a Dios como el Señor. Esta es una oración de David mostrando el lado de su bendición como guerrero, pero está expresando su corazón por sus hijos. Que nuestros hijos sean como el Líbano, como cedros, como robles. Que sean de tal manera, dice, que sus hijos sean, que florezcan en la juventud, que sean plantas bien nutridas, que nuestras hijas sean columnas elegantes, talladas para embellecer un palacio. Él podía ver esto, pero no lo pudo ver con sus ojos. ¿Cuál es la situación? En medio de esta pandemia, nos hemos dado cuenta que nuestros hijos caen en el mismo temor de nosotros. Pierden su fe en el Señor. Nuestros hijos no están preparados para las crisis del futuro. Esta pandemia apenas es una preliminar de lo que puede venir en el futuro. Las cosas van a ser cada vez más complicadas. El sistema económico puede colapsar. El sistema político puede colapsar. Pero nuestra familia tiene que estar firme en el carácter, en la firmeza de su comunión con Dios. Tenemos que vivir bajo esa dimensión de poder amar a Dios a pesar de la circunstancia. ¿Cómo podemos estar firmes en Dios? Bueno, hemos escuchado mensaje tras mensaje en la iglesia. Tenemos que confiar en el Señor. Lo que ocurre es que cuando salimos del templo se nos olvida. Vivimos a una realidad de nuestra vida natural, de nuestra ambición por el dinero, por la comida, por la dormida, y pensamos que eso es toda la vida. David está al final de sus días y él dice que mis hijos sean esto. Y claro, por supuesto, esta oración no se la contestó Dios a él porque ya estaba en el final de sus días. Imagínense llegar al final de sus días y orar por sus hijos. Llegar al final de toda su historia de su vida y finalmente venir y decir, Señor, que mis hijos sean esto, cuando ya usted no hizo nada porque esto sucediera. ¿Cuál era la razón? Bueno, el problema era que David siempre estuvo en las batallas. Él fue a la batalla y él abandonó su casa. Él abandonó a sus hijos. Él no supo cómo crecieron sus hijos. Siempre estaba en las batallas. Siempre estaba lidiando con las personas. Siempre estaba en el reino. Pero sus hijos los descuidó. Cuando vino Salomón, fíjense de una cosa, vino paz sobre ese reinado. Vino abundancia. Los guerreros ya no fueron a la guerra. Ahora están en casa. Y por eso tuvieron un tiempo de paz y de bendición. Sin embargo, este momento de gozo, de alegría y de multiplicación y de bendición no logró todavía entrar en el corazón de Salomón. Salomón fue un fracaso como padre. Cuando él murió, que era un hombre que murió en vergüenza por causa de que no pudo tener una relación firme con el Señor. ¿Qué fue lo que ocurrió? Este hombre se dejó pervertir por la política, se dejó pervertir por su placer y perdió la prioridad de amar a Dios. No solo eso, perdió el instruir a sus hijos. Este hombre lleno de la sabiduría de Dios, que había tenido tal sabiduría cual no ha habido otro hombre en la historia, no pudo dejar ni un solo gramo de su sabiduría en la vida de Roboam, su hijo. La Biblia lo describe a Roboam como un hombre pusilánime, un muchacho pusilánime, un muchacho temeroso, un muchacho apocado, un hombre que no tenía carácter, no pudo liderar el reinado, no pudo continuar con la historia de su papá.
¡Qué vergüenza! Esta pandemia nos ha demostrado algo, que los padres, Dios los ha vuelto a su casa para abrirle los ojos y darse cuenta que sus hijos van a enfrentar cosas peores y no están listos. Sus hijas van a enfrentar un mundo cada vez más pervertido, con hombres que van a tratar de causarle daño. Nuestros hijos van a ver a las muchachas filisteas y van a enamorarse de las filisteas y van a ir a perder su descendencia. Esta pandemia nos está haciendo un jalón de orejas, una llamada de atención de parte de Dios. Tenemos que venir a casa e instruir y apacentar nuestras ovejas. Esta es la historia real del Evangelio. El Evangelio no es lo que hacemos en el templo. El Evangelio es lo que hacemos en el hogar, con los niños, con la casa. Es donde damos el testimonio de la verdad. Esa es la verdadera realidad del Evangelio de Jesucristo. Puedes tener la cabeza llena de doctrina y de libros en todo tu armario y en toda tu biblioteca, pero eso no sirve de nada si no te das cuenta que tus hijos van a enfrentar un mundo cada vez más terrible. Nuestros hijos no han sido entrenados para ser líderes y ahora ellos van a enfrentar situaciones en las cuales lo único que ven es las noticias y van a actuar conforme a la información de noticias y no en base a su realidad. Ahora la juventud de hoy solamente actúa por lo que mira, pero no pone la conciencia, el corazón y no tiene criterio propio. Simplemente es un eco de lo que ve, de lo que oye, de lo que siente, pero no de lo que está dentro de su corazón, de lo que es el carácter cristiano. Estamos a punto de perder una generación. Caminamos como ciegos. Lo peor de todo, que ni siquiera nos damos cuenta. Parecemos dormidos. Y aún así dormidos, ni siquiera nos damos cuenta que estamos dormidos. Y nuestros hijos se van a enfrentar a un nubarrón, a unas situaciones terribles. Y van a ser estremecidos por la filosofía. Van a ser estremecidos por maestros impíos. Por hombres que no tienen temor de Dios. Van a enfrentar crisis de una manera que totalmente llenos de temor, de miedo, en vez de convicciones en la palabra. Es tiempo que nos demos cuenta que nuestros hijos es lo más precioso que Dios nos ha dado, nuestra familia. No importa lo que suceda alrededor. No dependemos de eso, dependemos de nuestra acción con Dios en el hogar. Si fallamos en eso, fallaremos en todo. Estimado amigo y hermano, he visto iglesias, grandes, lindas iglesias. Están bien diseñadas para poder entretener a la gente. Tienen buena música, tienen buenos predicadores, son gente elocuente y nuestros niños los tienen bien acondicionados en aulas. Pero ¿sabe qué ocurre? Simplemente hemos dejado de aprender el evangelio real en nuestra casa. Somos muy buenos cristianos en el templo y ahora estamos desesperados porque abran los templos, pero no entendimos, así como Salomón no entendió el mensaje, perdió su generación. Déjeme decirle algo más para terminar. En el tiempo final habrán justos que perderán su familia y habrán justos que ganarán su familia. ¿Cómo es esto? Vaya y estudie la vida de Lot. Era un hombre justo, perdió su descendencia. Vaya a estudiar la vida de Noé, un hombre justo que ganó su descendencia. ¿De qué lado va a estar usted? ¿Del lado de ser justo perdiendo su descendencia? ¿O del lado que Dios quiere que guarde su descendencia? Y así como Josué, no es un eslogan, no es una frase, es una acción, es un compromiso, es una vida. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es la decisión más grande. Si no aprendimos esto, definitivamente perdimos el tiempo. Perdimos todo lo que Dios nos quiso dar. Si no entendimos que Dios nos está hablando a través de esta pandemia, perdimos el tiempo.
Hemos estado hablando tantas cosas. He oído cuánto ministro ha salido en cuanto a las redes sociales. Y hablando de todo lo que está pasando, tienen bonitos mensajes, pero el centro del llamado de Dios no lo hemos escuchado de parte de ellos. Dios nos está llamando a que volvamos a nuestro hogar, a tomar el rebaño, a venir a la oveja perdida, a la oveja que está herida, y venir y restaurar esa relación, volver a la casa, tener que amar a nuestros hijos. Quizás no vamos a tener los ingresos que antes, eso no importa. Dios puede llevar aún los mismos cuervos y va a llevar comida a tu casa. Pero si haces la voluntad de Dios, de cierto te digo, verás el fruto de esa recompensa. Dios va a obrar de manera soberana. En el nombre de Jesús. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Esperamos que tú puedas recibir el consejo de Dios, la reprensión de Dios, la exhortación de Dios, y no vayas a terminar esta pandemia y volver a la misma rutina de antes. Sería una absoluta pérdida de tiempo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, y espero verte hasta en un nuevo programa. Hasta entonces.